La película se llama Las Madres No. Los distribuidores nos recomendaron que buscáramos un título que no tuviera varias traducciones, ¿no? Porque la película es en catalán, entonces Las Madres No, Las Madres No, The Mothers Don't, no, era como que ellos pensaban que un título que pudiera no ser traducido era mejor, tenía más impacto, algo que fuera más comercial, en fin. Entonces dimos con esto, que tiene que ver, como tú dices, con la dimensión religiosa, alusiones, y más que dimensión, las alusiones religiosas que hay en la película, porque al final es una película que habla de la culpa, ¿no? Y de alguna manera el personaje, es algo que nos dimos cuenta. Yo creo que un día te dije, ostras, creo que estamos haciendo una película que no sé si es como muy religiosa, porque tenemos una madre que siente culpa, que tiene tentaciones, que se va a hacer un vía cruz, es una penitencia, confiesa, se salva, o sea, ¿no? Como que había mucho, y había todo el tema también de... Que esto lo fuimos descubriendo en el camino, porque en el libro no estaba esta dimensión de esta manera, y por eso la llamamos María. Y por eso la llamamos María, porque María es la madre, la que representa pues, a la madre devota, sacrificada, que es virgen, o sea, no es nada más, no es ni mujer, ¿no? María. Y bueno, y está además esta escena en las iglesias, los monstruos que representan el pecado, el vicio, en fin. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que es una película que habla de la culpa, y la culpa nosotros la entendemos por una cuestión cultural, desde un lugar que tiene toda esta dimensión católica, ¿no? Entonces, bueno... Sí, el cartel. El cartel es una propuesta también de los distribuidores, que son los que saben cómo meter a la gente en la sala. Realmente yo aquí hay muchos departamentos en los que tengo la última palabra, porque en España cuando hay una película de cine de autor se escucha al autor en casi todo. Pero aquí yo me inhibo un poco porque confío mucho, sobre todo no confío mucho en mi criterio. Entonces, a mí me sorprendió mucho, pero confié en la apuesta. Me sorprendió porque veía un cartel muy estilizado, eso me gustaba, pensaba que había que sacar la película del cine, pues esto, ¿no? Realista, intimista, enseñar que era una película que era como de género, que era escandalosa, entre comillas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el cartel lo logra. La verdad es que es un cartel que ha tenido mucho éxito. Todo el feedback que me ha llegado es de que está muy bien valorado, que tiene impacto, que llega, que llama la atención, y bueno, pues y también os voy a decir, también como una anécdota o no, porque me parece bastante chocante, que ha sido censurado en algunos circuitos, ha sido censurado en Instagram y en TikTok, redes, no se puede poner porque hay un pecho, y ha sido también censurado en Renfe. Va con una camiseta, o sea, le han subido la camiseta. Y solo estamos esperando que la pongan del derecho, no sé, y que le cambien la cara de agobio que tiene, y a lo mejor entonces no le molesta a nadie. Esto, la verdad es que ha sido un poco sorprendente, esta censura, porque bueno, pienso que no se corresponde con la sociedad en la que vivimos en España, pero no sé, hay unos protocolos, sí, no sé. Y luego, en cuanto a los símbolos que hablabas, en guión, un poco la idea técnicamente, lo que queríamos, como decía, era llevar la película hacia el género y tensionar la película. El cuervo, que al principio, si quieres contar tú... Pues da igual, no, que el cuervo era un colibrí en un guión, y que era más fantasioso. Porque en realidad era una escena que siempre habíamos pensado que era como una idea de cómo su locura o su miedo entra por la ventana, ¿no? Y era en forma de este pájaro. Y el colibrí pues tenía esta dimensión un poco como más fantasiosa. Era bien improbable, que también es improbable que entre un cuervo, ¿no? Pero bueno, con su piquito muy afilado, que da como, ¿no? Que parece una aguja, que ella tiene miedo que le haga daño al bebé, y con las alitas como, ¿no? Tiene algo como entre hada, bueno... y fue lo que en guión había, pero luego era más difícil encontrar. Era imposible encontrar un colibrí. No se ruedan escenas con colibríes. Y luego entonces encontraron un cuervo, y fue un acierto porque el cuervo marca un tono, y ya entras en el, ¿no? Más en el thriller, más gótico, más de géneros, y
y realmente creo que... ¿Puedes contar que el tema de los pájaros y la ventana? Bueno, sí, no, que hay una ventana, ella tiene mucho miedo, esta ventana ella la termina sellando, esto no está en el libro, y esto, pues mira, esto también, si bien Mari y yo terminamos adaptando un libro porque queríamos evitar contar una película desde la experiencia propia, porque era algo que ya habíamos venido haciendo y queríamos alejarnos de ahí. Sin embargo, uno termina siempre acudiendo un poco a la experiencia propia. El caso de la ventana fue que no estaba en el libro, sino que yo cuando di a luz a mi primera hija, yo tuve ese miedo como la protagonista. Tenía mucho miedo de cuando dejaba a mi bebé en la cama durmiendo, que entrara por la ventana un pájaro y pudiera picotearle los ojos. Que es totalmente irracional, no tiene ningún sentido, pero yo tenía mucho miedo y yo cerraba la ventana, terminé sellando la ventana para asegurarme que esa ventana nunca iba a ser abierta, y a la hora de escribir el guión esto nos daba un sentido, ¿no? En la película, o sea, tenía un sentido como muy visual,